Bueno, ayer estuvimos viendo algunas estructuras, ¿verdad? De los tipos de datos y también los diferentes ciclos que podíamos utilizar para hacer nuestros pequeños programitas, ¿verdad? En Python. Hoy vamos a ver una práctica en la cual yo les voy a ir. Ustedes ven, entonces en este momento vamos a compartir la pantalla. En este momento ustedes van a entrar a Colab, ¿verdad? En Google, Colab Research, google.com, ¿verdad? Allí van a crear entonces un nuevo trabajo allí en esta página. Recuerden entonces https colab.research.google.com. Ahí entramos. No pongan http solito, sino tienen que ponerle la S, ¿verdad? Entonces entramos a esta página. Con que pongan colab.research en el Google, de una vez los lleva a esa página. Aquí vamos entonces a subir o a crear un nuevo bloque de notas, o sea, una nueva pantalla para hacer nuestros cálculos. Entonces, para ello vienen aquí abajo, pueden venir a esta página, a este enlace de aquí, donde dice bloc de notas nuevo, y presionamos allí. Eso le va a crear entonces un bloc de notas nuevo. Si estuvieran ya en la pantalla, ¿verdad? Así como aquí y tienen un trabajo y quieren hacer otro, podrían hacer también entonces archivos, blog de notas nuevo y abrir entonces otra pantalla, ¿verdad? Para hacer los cálculos. Recuerden que entonces vamos a ponerle nombre a esta práctica. Vamos a ponerle práctica de Python 01. Si vamos a poner el nombre, ustedes van entonces a adicionarle a ese nombre su cédula, ¿verdad? Por ejemplo, ahí después de ese nombre ponen 4, el número de cédula de ustedes. Entonces, esa pantalla, luego que la tienen ya creada, me la van a compartir. O sea, lo que van a hacer es copiar este enlace. En realidad lo pueden hacer de la siguiente manera: copiar el enlace que está aquí arriba, lo marcan de tal manera que se copie todo, control C, y me lo comparten en el trabajo que yo les voy a enviar en un momentito. Así que vamos a que lo hagan esa parte de compartirlo primero. Vamos a crear acá. Voy a llamarla así. No va a tener nada, ¿verdad? Aquí vamos a poner, adicionar aquí su blog de nota. Entonces, voy a mandarles esto. Cuando ustedes tengan que mandar el blog de notas, nada más ponen allí, en esa misma tarea, ponen añadir enlace, ¿verdad? Y añaden el enlace. Lo que ustedes pongan allí, ya a medida que van trabajando, va saliendo allí en la práctica, que yo lo podría ver entonces en cualquier momento. Ok. Hagan esa primera parte. Quiero ver entonces cuando van llegando acá, me tienen que ir llegando los diferentes trabajos, ¿verdad? Ahí por ahora no van a tener nada adentro.
Ok, entonces vamos a la primera parte de la práctica. Va a ser trabajar con los diferentes tipos que hemos trabajado entonces hasta hoy. Aquí entonces el primer punto va a ser entonces asignar a X, a X, vamos a ver. Ese va a ser el primer punto. O sea que ahí donde yo estoy poniendo esto, ustedes van entonces a hacer esa parte allí. Asignar a X el valor de 10 y que lo imprima, o sea que lo saque en la pantalla. Ese es el primer punto. A lo mejor alguien ahí que me diga cómo hacer eso. ¿Cómo le asigno a X el valor de 10 y lo imprimo? Aquí en esta línea de aquí en la 2 y en la 3, ¿cómo haríamos eso? Nadie. Profe, aquí no se usa el if. No, nada más quiero que le asignen el valor de X. Digo, a X el valor de 10 y que lo impriman. ¿Cómo haríamos eso? Vamos a ver, alguien por ahí que me diga, tiene que haber alguien, son 30 personas aquí. Debemos tener a alguien que sepa cómo hacerlo. Vamos a ver. Ideas. Vamos a ver, Anthony, ¿qué me dice Anthony Gómez? A ponerlo aparte. Este, profe, bueno, para asignar el valor no ponemos la x igual a 10 y, Y luego, y luego ponemos print en paréntesis y en comillas x. no, la X no va entre comillas ahí porque la X es una variable, ¿sí? Paréntesis, X, ¿verdad? La X es una Ajá, variable numérica. Las comillas se usan cuando es variable de cadena, ¿verdad? Entonces, esto ok, sería profe. entonces lo que habría que hacer allí. Designarle o asignarle a X el valor de 10 y lo imprimen, ¿verdad? Ese sería el primer punto. La primera vez que uno lo corre siempre demora un poquito. Ahí da entonces 10, ¿ven? Es el valor de 10. Em, Vamos a ver entonces la segunda parte. Miren, traten de participar en la clase que estamos en este tipo en esta forma ¿verdad? De trabajo y si no hay participación, yo no puedo saber qué está pasando con ustedes allá. Entonces, yo sé que hay varias personas por ahí que tienen o saben la respuesta y no quieren ni siquiera decirla.
Entonces es necesario que hablen, ¿no? Yo no sé, en los grupos de química hay un problema que nadie quiere hablar porque nadie quiere hacerse el que sabe la cosa. Y no sé, siempre me ha pasado eso con los grupos de química. Otros grupos, por ejemplo, no quiero hacer comparaciones, pero otros grupos los muchachos están tratando siempre de estar respondiendo y preguntando. Y ustedes no me participan. Y deben tratar de participar, aunque nada más sea para despejar una duda. Eso no tiene ningún problema. Puede ser cualquier cosa que tengan dudas y que lo tengan mal, o sea, no entendieron. Y lo mejor es, ¿verdad? Preguntar, ¿ven? Preguntar, porque ni siquiera estamos en la universidad como para decir, voy a preguntar al profesor allá a la oficina qué era esto, ¿verdad? El lugar que tenemos para poder ver las cosas en la clase. Así que traten de participar, por favor. Vamos entonces aquí a calcular. Vamos a calcular em, la hipotenusa de un triángulo rectángulo, donde tenemos entonces un lado A va a ser igual a 5, el lado B va a ser igual a 5 y la hipotenusa que va a ser igual, recuerden entonces que sería la suma de los cuadrados de los lados, ¿verdad? O sea, la raíz cuadrada sería la raíz cuadrada la raíz de la suma de los cuadrados de los catetos, ¿verdad? Bien. Esa es la fórmula. Aquí la raíz cuadrada se calcula como SQRT. Para que sepan, entre paréntesis, lo que va adentro se le calcula la raíz cuadrada. Por ejemplo, raíz cuadrada de 9, vamos a ponerlo allí, SQRT de 9. ¿Ven? Ups. SQR, perdón, SQR, siempre se me enreda con otras lenguas. SQR. Ups. A ver, un momentito aquí. No pueden, a ver, vamos a calcular los cuadrados, porque todavía los números así no se puede calcular la raíz. Vamos a poner aquí, hay que usar la función de una función para la matemática. Vamos a suponer, a calcular aquí hipotenusa al cuadrado. Hipotenusa al cuadrado. Igual entonces a la suma de los cuadrados, suma de los cuadrados de los catetos. ¿Ven? Vamos a calcularla de esa manera. Es que para calcular la raíz sí, ¿verdad? Que hay que tener una función que todavía no se le hemos dado. Vamos a ver entonces cómo hacemos esa parte. Vamos a llamarle la hipotenusa, vamos a llamarle R. R cuadrado, porque es R al cuadrado. ¿Qué haríamos ahí entonces para calcular la suma de los cuadrados de los catetos? Vamos a ver quién me dice. Recuerden la fórmula, ¿verdad? Vamos a ver. Vamos a ver aquí rápidamente la fórmula. Si tenemos, por ejemplo, vamos a suponer un triángulo rectángulo, ¿verdad? Ustedes saben esto. Tenemos el triángulo rectángulo. Aquí entonces hacemos un triángulo. Tenemos el lado A y el lado B. Y tenemos a R aquí, la hipotenusa. Dice el teorema de Pitágoras que R al cuadrado es igual a la suma de A al cuadrado
más b al cuadrado. Vamos a ponerlo bien claro aquí, más b al cuadrado. Entonces ustedes me tienen que hacer esta fórmula. Vamos a llamarle entonces a esta variable, como no podemos, vamos a llamarle R2, ¿verdad? Vamos a simbolizarla así para decir que ese es R cuadrado. Entonces, ¿cómo expresamos esta suma de los cuadrados? Esa es la pregunta. Expresar esa suma de los cuadrados en Python, esta suma de aquí. ¿Hay quien me dice cómo hacemos eso? R2 es igual a qué? O sea, R2 es R cuadrado. Profe, para elevar el cuadrado no es que se pone el asterisco 2 veces y luego Ajá. el exponente. Sí, así mismo. ¿Usted cómo lo haría? ¿Cómo haría La expresión, sí, la expresión completa. Déjenme ver que es que no se ve bien la pantalla. Sería 5. Bueno, vamos primero en orden, ¿verdad? Aquí tiene las dos variables, ¿verdad? Lado A y lado B, ¿verdad? Entonces, ¿qué haría? Vamos a asignar esas variables. Fíjate que aquí sería asignar las variables primero, ¿verdad? Vamos a asignarlas primero. ¿Cómo haría la asignación? Para tener las dos variables primero, entonces puede utilizarla en la expresión del cuadrado. Eso sí, esa parte de asignación no. Bueno, se la acabamos de ver acá, cómo se asignó la X aquí. Ah, ok. Que sería lado A igual 5 Ujú, y lado B igual 5. ujú. Y luego entonces, Sería R R cuadrado igual. 5. No, pero ya no quiero usar el 5 porque ya tengo el lado A y el lado B, ¿sí? ¿Cómo sería la fórmula con Sería lado A? lado A 2 veces el asterisco y cuadrado que sería 2 Mm. Y luego, más lado B 2 veces el asterisco y 2. y 2, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos, esa es la expresión. Vamos a imprimir aquí, vamos a imprimir el cuadrado, R cuadrado. Entonces aquí tenemos que 50, o sea, 5 por 5, 25, más 5 por 5, 25 da 50. Ese es R cuadrado. Ahora, si vamos a calcular ahora la R, ¿verdad? R va a ser igual, entonces, a la raíz cuadrada. Para eso tienen que utilizar una función que no se la habíamos visto todavía, pero vamos a empezar a usarla para utilizar entonces las diferentes funciones matemáticas. Pero vamos a adelantar esa parte que vamos entonces a utilizar maths, ¿verdad? Punto sqrt, ¿sí? Y vamos a poner el valor de r cuadrado allí, de tal manera entonces que se calcule la raíz cuadrada para todas las funciones matemáticas, como el seno, el coseno, la potencia. Tenemos que utilizar entonces la función, lo que se llama una librería maths, ¿verdad? Fíjense que maths en inglés, ¿verdad?, lleva la H, maths. ¿Ven? Entonces, vamos a imprimir el valor de R. Ahora sí, la hipotenusa. Vamos a poner acá entonces calcular la hipotenusa.
Vamos a ver entonces. No me quiere calcular eso con este programa. No sé, vamos a ver. Déjeme un momentito para ver por qué está pasando con esto. Bueno, errorcito. Vamos a ver acá. Vamos a... Que le puse un problema que hay que hacer unas cosas antes. Vamos a asignar acá, aquí. Vamos a import maths. Hay que importar la librería. Este programa hay que importarlas cuando uno ya lo tiene en la computadora, no hay que hacerlo. Vamos a ver aquí entonces, ahora sí debe dar el resultado. Ven, ahí está. Vamos a explicar esta parte aquí, aunque me adelanté a algo que no les habíamos dado. Eh, en Python hay ciertas, lo que se llaman las librerías o los paquetes. ¿Ven? Entonces los paquetes tienen funciones específicas. Entonces hay paquetes, por ejemplo, para matemáticas, como este. Las funciones matemáticas, seno, coseno, raíz cuadrada, potencia, todas las funciones matemáticas. Entonces, ese es el paquete maths. Tenemos otro paquete que se llama el paquete de NumPy, que incluye al paquete maths en lo que llama NumPy, y hay que importarlo también. Y para hacer gráficos, por ejemplo, entonces se utiliza el paquete que se llama matplotlib, que es entonces la librería para hacer gráficos. Pero vamos a utilizar esta primera, ¿verdad? Maths, para llamarla hay que poner import maths, ¿ve? Y se importa entonces la librería y podemos ya usar las funciones matemáticas como están aquí. Entonces vemos que aquí dice que el r cuadrado vale 50 y su raíz cuadrada sería entonces, el valor de r sería 7.07. Ahora, yo puedo adicionarle a estos print que están aquí, puedo adicionarle, por ejemplo, r cuadrado igual, ¿verdad? Coma, ¿verdad? Se separa por una coma y me va a dar el valor este que está aquí, esta cadena, luego seguido del valor. ¿Ven? De esta manera puedo ponerle que allí qué significa este valor, poniéndole esta cadenita delante. Recuerde que la cadena tienen que ir entre comillas. Entonces lo mismo para el valor de r, podríamos poner r igual, coma, y me va a salir entonces el valor de R y adelante, ¿verdad? La cadena, ¿verdad? R cuadrado igual 50. R igual 7.07. Después vemos cómo se corta un poco de valores allí, ¿verdad? De estos decimales para no tener que ponerte ese montón de decimales. Entonces, de esa manera podemos calcular, ¿verdad? La hipotenusa de un triángulo rectángulo. ¿Ven? Ok, vamos al siguiente punto. Esto tienen que ir haciendo en su página. Voy a darle entonces un momento allí para que hagan esto, porque al final, cuando me lo comparten, entonces tiene que ir todo junto allí, además del nombre de ustedes. Ahorita les explico cómo poner el nombre. Entonces, háganme esta partecita allí. Profe, ¿qué fue lo que hizo para que no le apareciera el error? Aquí adelante, ¿verdad? Tienes que poner, abres una nueva, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, te colocas aquí y abres una nueva, un nuevo código, ¿verdad? Aquí se abrió esta y ponemos import maths y lo corres, ¿verdad? Lo corres para que entonces ya se importe la librería de matemática. Que no se lo había dado, pero entonces para este ejemplo necesitamos esa librería, ¿verdad? Entonces, de esa manera ya puedes usar la raíz cuadrada, ¿sí? Ya se puede usar aquí la raíz cuadrada.
Profe, en la línea 7 puso print R2 entre comillas. Ajá, igual, ¿verdad? Aquí, igual entre, el igual, esto todo que está aquí es una cadena, así que va a salir igualito como usted lo ponga allí. Y luego coma, ¿verdad? R2. ¿ven? Ok, pero dice entre comillas R2 y luego, ¿qué signo? O sea, Coma. Aquí hay una coma. Vamos a ver si podemos agrandar un poco esto. Me dicen si se ve mejor. Vamos a ver. sí, es que acá me sale de borroso también. Mm, vamos a ver si con esto. Lo único que se ve menos, ¿verdad? Menos cantidad. Sí, ahora sí, gracias. Ujú. Ok, vamos a ver el siguiente ejemplo. Vamos a crear un código nuevo. Voy a reducir un momentito nada más y después se los pongo nuevamente en 200. Ok, vamos a crear un código nuevo. Ahora el problema va a ser, dado los puntos, P1 igual, vamos a poner 3,4 y P2 igual a 5,2, por ejemplo. Calcule la distancia entre los puntos. Aquí, ¿verdad? Hay que aplicar hay que aplicar entonces ¿cómo les digo? El Pitágoras, ¿verdad? También, pero hay que hacer la diferencia entre los valores. Voy a quitarle esto de aquí para que no se vean como que fuera una dupla, ¿verdad? Una tupla, vamos a dejarlo así. Este es X1, X2, Y1 y Y2. Entonces, vamos a definirlo, estos puntos. Voy a darle la primera indicación aquí, sería asignar los valores a X1, Y1, X2, Y2. Asignar los valores es el primer paso. Segundo paso, calcular las diferencias de X es igual a X2 menos X1. Y calcular la diferencia de Y es igual a Y2 menos Y1. O sea que estamos calculando, vamos a poner aquí vamos a quitarle el plural acá, vamos a ponerle así. La diferencia, vamos a ponerlo por separado cada una línea cada una. Calcular de X, que sería X2 menos X1, y de Y, que sería Y2 menos Y1. Luego entonces, calcular el valor de la distancia. Vamos a ver acá en el dibujo qué significa eso. Si ustedes tienen, por ejemplo, vamos a poner este dibujito por acá. Si tienen ustedes en un plano, ¿verdad? Cartesiano, tienen bueno, el plano cartesiano medio curvo allí. Tienen dos puntos, vamos a llamarle P1
y P2. Tenemos aquí a P1. P1 tiene, ¿verdad? Su X1 y tiene su X2. Perdón, su Y2. Su Y1, perdón. Y1. Y tenemos acá entonces al punto P2, que tiene entonces a X2 y tiene a Y2. ¿Ven? Entonces, la distancia entre estos dos puntos se calcula con, esa distancia se calcula con el teorema de Pitágoras, pero con las diferencias que hay entonces entre X1, voy a ponerle con este color, aquí tenemos entonces la diferencia entre X2 y X1, que sería, esta distancia sería dx. ¿Ven? Y esta distancia de aquí a acá sería dy, que va a ser entonces la distancia entre este punto y aquí esta horizontal, ¿verdad? Entonces ya con el teorema de Pitágoras nosotros sabemos que la distancia d va a ser igual a la raíz cuadrada de dx al cuadrado más dy cuadrado. Vamos a hacerlo entonces en una sola expresión todo esto que está aquí, ¿verdad? Esta expresión aquí, entonces hay que calcular la raíz cuadrada y dentro de esa raíz cuadrada va a ir la expresión de la suma. ¿Ven? Y de esa manera entonces podemos calcular la distancia entre dos puntos en un plano cartesiano. Vamos a hacerlo entonces primero, ¿verdad? Calculamos dx y dy, que son entonces dx, va a ser la diferencia de x2 menos x1. Y el dy, que va a ser la diferencia entre y2 menos y1. ¿Ven? Entonces hay que calcular esta parte primero, esto. Asignamos los valores de x1, y1, x2 y y2, lo asignamos. Y luego entonces hacemos el cálculo de dx y de y. Y luego entonces que ya tenemos eso, calculamos la distancia. ¿Ven? Por eso aquí está en esa forma. Entonces vamos a ver ahí, vamos a darle 5 minutitos ahí para que hagan esto. Recuerden que aquí el X1 es 3 y el X2 es 5. El Y1 es 4 y el Y2 es 2. ¿Alguna idea? Vamos a ver quién me dice la primera parte, cómo la hacemos. Nadie. P1 igual a 3,4. Sí, pero ahí no lo puedes poner así como yo lo expresé acá, ¿verdad? Tienes que darme así separados. X1, Y1, X2 y Ah, Y2. ya. ¿Cómo sería? X igual 3. Ujú. Y- Y X2 igual 5. pues vamos a poner el punto P1 que es X1 y Y1. ¿Cómo sería ahí? Sería 4, ¿verdad? Y1 igual 4. X2 igual 5 ujú, y Y2 igual 2. 2. Ok. Ahí tenemos la primera parte. Ahora la segunda y la tercera, ¿cómo haríamos? Para calcular dx.
Vamos a Sería ver. de x2 menos x1. Menos x1 y el de y. Y2 menos y1. Ok, ahí tenemos ya la siguiente parte. Y ahora, la última parte, ¿cómo la hacemos? Para calcular la distancia. Vamos a ponerle aquí distancia, sí, la palabra, distancia, igual. Vamos a calcular esto que está aquí, ¿verdad? Esto. ¿Cómo expresamos esto en Python? Esa expresión que está aquí, ¿cómo se hace en Python? Esta es la distancia, ¿verdad? ¿Cómo haríamos allí? Lo primero que hay que hacer, ¿verdad?, es el cálculo de la raíz cuadrada, ¿verdad? Pero fíjense que la raíz cuadrada adentro lleva esto, o sea que es una expresión que tiene primero la parte de la raíz cuadrada y dentro de la raíz cuadrada va la suma de los cuadrados. Y ustedes saben hacer la suma de los cuadrados, la acabamos de hacer 2 veces. Entonces hay que incluirle a esa suma de los cuadrados, sacarle la raíz cuadrada después, pero ahí mismo, en la misma línea. ¿Sí? ¿Cómo haríamos eso? Vamos a ver por acá. Nayeli, para ver, ¿está Nayeli por ahí? Vamos a preguntarle a Nayeli. Nayeli, no está, vamos a poner la ausencia, pues. Vamos a ver Helen, vamos a ver con Helen Machado, vamos a ver qué me dice Helen, ¿qué hacemos allí? ¿Cómo expresamos la raíz cuadrada? Vean el ejemplo anterior. ¿Cómo se expresa una raíz cuadrada? Profe, ahí dice Nayeli por el chat que tiene problemas. Vamos a ver, a quién le había dicho, a Helen, ¿verdad? Ahora Helen, vamos a ver Helen. Dígame, profe. Diga ¿qué tenemos que hacer allí? Ya tenemos que calcular la raíz cuadrada. ¿Cómo calculo una raíz cuadrada? ¿Cuál es la expresión para la raíz cuadrada? Al profe, siendo sincera, no sé. Bueno, vamos a ver otro. Profe, ahí no se pone primero la dx con asterisco, asterisco 2. Sí, pero antes de eso, ¿verdad? Porque hay que calcular la ¿No raíz iría el cuadrada. SQRT? O sea, ¿habría que poner el MAT también o solamente se pone Sí, el SQRT? el MATS con todos, el MATS SQRT. Eso es lo primero que va. Paréntesis, ¿verdad? Entonces, eso tiene que ir primero. ¿Ven? Aquí vamos a poner entonces mats.sqrt entre paréntesis. Ahí adentro de ese paréntesis es que vienen la suma de los cuadrados de x y de y. ¿Cómo ponemos la suma de los cuadrados de x y de y? Sería de X, doble asterisco, 2, más DY, doble asterisco, 2. ¿Ya? Y luego vamos a imprimir ahora entonces la distancia, ¿verdad? Vamos a imprimirla. Poner distancia igual y ponemos entonces la variable que usamos para la distancia, que fue dist, ¿verdad? El nombre de las variables, eso es la elección de uno, lo único que no pueden comenzar con un número, como ya vimos las variables cómo tienen que ser, ¿verdad? Normalmente entonces se comienza con una letra. Entonces, de esta manera estamos haciendo aquí la asignación, o sea, la entrada de los datos, y aquí el cálculo y luego la salida de los datos.
¿Ven? De esa manera entonces ya tenemos aquí el cálculo de la distancia entre esos dos puntos. ¿Ven? Distancia igual a tanto. En estos programas que estamos viendo por ahora, ¿verdad? Tenemos solamente, la lógica es la siguiente. Tenemos una entrada, normalmente en programación se le pone una entrada, el inicio, ¿verdad? El inicio del programa, luego viene la entrada de los datos. Voy a poner aquí entrada. Ahí todas las asignaciones que hay que ponerle se hacen en la entrada. Luego viene el cálculo. El cálculo y finalmente entonces la salida. ¿Ven? La salida que en este caso la estamos haciendo con un print, ¿verdad? La salida. La salida también podría ser mandarlo a un archivo, pero en este momento todavía no vamos a hacer eso. O mandarlo a una base de datos. La salida y el fin, ¿verdad? Del programa. Esa es básicamente lo que nosotros estamos haciendo cuando hacemos este tipo de problemitas sencillos, ¿verdad? El inicio es solamente por una palabra, inicio, ¿verdad? Cuando ponemos presionamos el botón para que inicie. Aquí la entrada son las asignaciones que se hacen a las variables que vamos a utilizar acá en el cálculo. Aquí todas las variables que vayamos a utilizar, los valores que tenemos que poner esas variables van aquí. Luego viene el cálculo, ¿ven? Y luego la salida, que normalmente es un print, ¿ven? Un print acá. Entonces, este es el orden para hacer un programa de este tipo. O sea, no estamos haciendo ni ciclos ni nada aquí. Es una secuencia, ¿verdad? Vertical, en la cual entonces tenemos inicio, entrada, cálculo, salida. Ok. Tenemos entonces, vamos acá a esta pantalla de aquí. Vamos a ver otra celda. Vamos entonces a hacer otro cálculo. Vamos a ver ahora, por ejemplo, conversión de centígrados a Fahrenheit. Entonces, necesitamos la fórmula. ¿Ven? Entonces, vamos a ver, busquen cuál es la fórmula para convertir de grados centígrados a Fahrenheit. Vamos rapidito, alguien que la busque. Puede ser por internet o la buscan ahí en el libro de química, ¿verdad? No sabemos la fórmula, se va a dar que ustedes la busquen. ¿No era Fahrenheit igual a 9 entre 5 más los grados Celsius, o por los grados Celsius más 32? No me acuerdo. Bueno, vamos a asegurarnos, vamos a buscarla, ¿verdad? Si no vamos a, yo sé que cuál es, pero yo quiero que ustedes la busquen y estén clarito que la saben, ¿verdad? Vamos a ver. Busquen ahí en internet, vamos a buscar en internet. Pues. Aquí vamos a suponer calcular o convertir centígrados. Son los grados por 9 entre 5 más 32. Ajá, los grados centígrados, ¿verdad? C, vamos a ponerle por 9 entre 5 más 32. Esa es la fórmula. Entonces, esa es la fórmula que tenemos que utilizar entonces en la conversión. Entonces, necesitamos una entrada. El cálculo ya lo sabemos. El Fahrenheit, ¿verdad? Es igual a los grados por 9 entre 5 más 32. Esa es la fórmula. Ese es el cálculo que vamos a hacer. Al final vamos a imprimir los Fahrenheit. ¿Qué necesito para esta fórmula? Eso es la entrada. ¿Sí? ¿Qué necesitamos para esta fórmula? . 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
Vamos a ver qué necesitamos allí para calcular esta partecita de aquí, ¿verdad? Y asignársela aquí. ¿Cuál es la variable aquí de todo esto? ¿Qué es lo que no sabemos? Los grados. Los grados. Entonces, aquí vamos a calcular los grados. Aquí vamos a poner entonces C igual, digo, vamos a asignar los grados. C igual, vamos a poner un signo de interrogación ahí porque es lo que vamos nosotros a calcular. Digo, a asignar. Hay diferentes formas de hacer la asignación, no solamente haciéndolo igual, sino que puede ser entonces, puede sacar de un archivo y cosas como esta, ¿verdad? En este momento vamos a estar dándola directamente en el programa. Y la salida, que va a ser entonces un print, ¿verdad? Esto va a ser un print aquí. De la salida que son los Fahrenheit. Es que la secuencia es la misma. Entrada, cálculo, salida. ¿Ven? Entonces vamos a hacer esto. Vamos a hacer, a hacer esto acá. Entonces, ¿quién me dice qué hacemos allí? ¿Cuál sería el primer paso? Vamos a ponerlo Asignar aquí. los grados. Vamos a hacerlo en palabras primero. Asignar Los grados. C, ¿verdad? Vamos a poner un valor ahí, asignarle 40 grados. Segundo, calcular qué cosa. F es igual a qué. A C por 9 sobre 5 más 32, ¿verdad? Esa es la fórmula. Y el último paso es imprimir los Fahrenheit. ¿Sí? Esa es la secuencia del cálculo que tenemos que hacer. ¿De quién me dice ahora? Si vamos a ver cómo hacemos el programa allí. Recuerden que eso que estoy escribiendo aquí con el numeral adelante no se ejecuta, nada más se usa como para tener allí la orientación. Entonces, ¿qué hacemos allí? Vamos a ver. Primer paso, asignar. Se coloca C igual 40. C igual 40. Segundo paso. F igual a C por 9 entre 5. No sé si se pone 9 entre 5 o se pondría valor 1.8. No, así O da mismo, igual. 9 entre 5. Es más exacto, ¿verdad? 9 Más entre 5. Más 32. 32, ¿verdad? Y luego para la salida, ¿qué hacemos? Print, paréntesis, F. Podemos ponerle así, ¿verdad? Y acá luego entonces, Ajá. ¿qué faltaría allí? Vamos a poner esto un poquito más grande para que lo vean mejor. ¿Qué nos falta aquí? Eso nomás me va a sacar la F, ¿verdad? Mira que aquí, si lo hacemos así, nomás va a sacar la F. No me dice que Se Falta pone una coma, ¿no? coma F, ¿verdad? F. Ajá. Para que entonces ya salga entonces el valor al lado de la F, ¿verdad? El valor de los grados centígrados. Y de esa manera entonces podemos ya dar el resultado. Fahrenheit, o puede ponerlo en palabras, o F nada más, es igual a 104. Y podríamos adicionarle acá las unidades, pero en este caso, bueno, como dice aquí es Fahrenheit, ya sabemos que es Fahrenheit. Entonces, esa sería la forma. Hay algunos teclados que permiten esta bolita aquí arriba, ¿verdad? Así que el que tiene la bolita allí puede poner grado Fahrenheit. ¿Ven? Que se encuentra ahí arriba por ahí, al lado del 1, la mayoría de los teclados pueden poner la bolita F para que parezca así entonces el grado Fahrenheit. ¿Ven? Eso es una cadena, así que esto que está aquí es una cadena, así que lo que ustedes pongan allí va a salir igual acá. Profe, ¿Ve? ¿puedes subir el anterior así mismo con el zoom para poder ver algo? Es que no me sale. Este de acá. Sí.
Vamos a ver entonces el otro, el siguiente problema, ¿verdad? Vamos a ver. Tenemos estos problemas, aunque sean algunos problemas como ejemplo que estamos viendo son de matemática, pero son muy utilizados cuando uno está trabajando, por ejemplo, con moléculas y todo esto. Hay que conocer el plano cartesiano en 3 dimensiones, ¿verdad? Entonces, esos problemas matemáticos los vemos nosotros también a menudo cuando se trabaja con fórmulas, moléculas, pues estructuras moleculares. Em, Tenemos entonces un plano cartesiano. Vamos a suponer que tengo un plano cartesiano. Ay, este plano mío. Vamos a poner aquí lo más recto que se pueda. Yo tengo un punto aquí. Esto se va a parecer mucho a lo que hicimos anteriormente. Aquí tenemos un punto. Y yo quiero saber si otro punto. Vamos a suponer que yo tengo aquí un círculo alrededor de ese punto. Un círculo de radio. Imagínense que este es un círculo, ¿verdad? Eso es un círculo. No me sale muy bien porque tengo que hacer el dibujo con el mouse. Y aquí tengo R, el radio de ese círculo, y este tengo un punto X1 y Y1, ¿verdad? Este es un punto X1, Y1. Entonces yo tengo otro punto afuera, vamos a llamarle P, que tiene entonces un valor, ¿verdad?, de X2, Y2. Tiene que hacer las cosas más grandes para que aparezcan. X2, Y2. Entonces, lo que queremos saber es si este punto está dentro o está fuera. Porque este punto puede ser cualquier punto, ¿sí? Cualquier punto en el plano cartesiano. Este punto es variable. Puede estar en cualquier lado, pero puede que esté dentro del círculo o puede que esté después del círculo, fuera del círculo. Entonces, por ejemplo, eso podría ser aplicado en el caso, por ejemplo, de dos átomos que se acercan y queremos ver si el átomo está más allá del radio del átomo o está dentro del radio. Entonces, de esa manera podríamos calcular, ¿verdad? Hacer eso, determinar si está dentro o está fuera. Entonces, ¿cómo podríamos hacer eso? Miren aquí, por ejemplo, que ya igual que el problema que vimos, ya podemos calcular el dx y podemos calcular el dy, ¿verdad? De esta distancia, que vamos a ponerle otro color acá, de este dx y este dy, ¿sí? Aquí sería dx y dy para un punto cualquiera, puede ser cualquier punto. Luego entonces, de que tengo eso, yo puedo calcular cuál es esta distancia. Vamos a ponerle d aquí, esta distancia. Esa distancia la podemos calcular fácilmente, ya ustedes saben. Es igual a la raíz cuadrada de dx cuadrado más dy cuadrado. Ahora, lo que yo tengo que calcular es a ver si esta distancia, o sea, si este punto está fuera, quiere decir que esta distancia es mayor que r. Si el punto está dentro, entonces la distancia debe ser menor o igual que r. ¿Ven? Entonces, ¿está dentro o está fuera? El punto. Entonces, lo que vamos a calcular es, vamos a hacer aquí ahora sí, una operación lógica. Vamos a ver si, vamos a ponerle, ¿verdad?, el if, si D es mayor que R. ¿Ven? Si D es mayor que R, entonces vamos a imprimir, van a imprimir fuera, por ejemplo. Por ahora vamos a poner que está fuera. Aquí no se puede escribir muy bien con esto, pero fuera. Y si está
y si está dentro, entonces que imprima que está dentro, ¿verdad? Entonces ahí habría que poner, si no es así, else. Recuerden que el else es cuando no se cumple esto, entonces se puede poner esta. Entonces sería aquí print adentro, ¿verdad? O dentro. Esa sería la lógica. Solamente que me imprima las dos. Esto es una condición lógica ahora. Que compare esta D con R, ¿verdad? R entonces quiere decir que las variables aquí que tenemos iniciales van a ser, si ustedes analizan bien el problema, tenemos aquí los valores iniciales que tenemos que conocer sería X1, tenemos que conocer a Y1, tenemos que conocer a X2, a Y2 y debemos conocer el valor de R. ¿Ven? Con estos valores calculamos de X de Y, que ya sería entonces una variable que se va a calcular dentro del cálculo, se va a hacer a realizar dentro del cálculo, y D, que también se va a hacer se va a realizar dentro del cálculo. Entonces de allí van a salir los valores de dx, de y, y de dx de y sale el valor de la distancia. Y esa es la que se compara con R, ven que ya la conocemos acá. Entonces quiere decir que la entrada deben tener esto. Entonces vamos a darle los valores. Por ejemplo, aquí este valor, este punto le podemos poner el punto 2, 4, por ejemplo. Que sea este punto de aquí. X1 y Y1. Y vamos a ponerle, vamos a trabajar con varios valores de X2 y Y2. Comiencen, por ejemplo, con X2 y después lo cambiamos. X2 es igual a 3 y Y2 es igual a 3. Y pónganle entonces un R igual a 5. ¿Sí? Esos serían nuestros valores. X1 y Y1 sería el punto P, vamos a ponerle P0. Ese sería el punto inicial. El radio alrededor de ese punto vale 5. Y el punto que estamos viendo, si está dentro o fuera, va a ser entonces X2 y Y2. Entonces de esa manera hacemos el cálculo y determinamos si está dentro o fuera de ese círculo. Ya la primera parte ustedes la tienen, ¿verdad? Ya como que esto de aquí ya lo tenemos, nada más que cambiamos los valores y ponemos R. O sea, si ya tienen esto, lo único que tienen que hacer aquí es copiar. ¿Ven? Copiar todo esto y se lo llevan para allá. Le ponen control C y se lo llevan. ¿Ven? Y modifican lo que haya que modificar allí de los valores, ¿verdad? De estos valores y adicionamos a R allí. Y luego tendríamos que hacer entonces la operación lógica para ver si está dentro o está fuera. Vamos a dejarle entonces allí un tiempo para que lo hagan. Y ahorita vamos terminando la clase porque yo tengo consejo administrativo, soy parte del consejo y tenemos una reunión ahorita a las 9. Así que vamos a darle unos 5 minutos para que me hagan esta parte. Recuerden entonces que copien esto para que sea más rápido. Esa es la misma secuencia inicial. Cambiando los valores de X1, X2 y Y1, Y2. Y adicionando el valor de R. Algo importante, tienen que practicar. Veo que hay gente que no practica y esta cosa viene el siguiente, el martes, el miércoles, y es que vienen a ver esto nuevamente y hay que practicar. Esta es una herramienta muy importante para muchas cosas de su trabajo que pueden ver después en la parte estudiantil y también luego como profesional. Así que no crean que esto es para pasar la materia, sino que van a ver que después lo van a tener que usar. Algún tipo de programación. Ya ustedes están en el siglo XXI. Ya tenemos que todo el mundo, todos los científicos deberían saber hacer sus programitas, ¿verdad? Por lo menos algo sencillo, pero
resolver sus problemas a través de programación. Profe, ¿puede mostrar cuáles son los valores de nuevo? Vamos allá. Ahí está. 2 y 4 para X1 y Y1 y para X2 y Y2 es 3 y 3. Esto lo vamos a mantener constante. Esto sí lo vamos a variar ahorita para ver diferentes valores, estudiar diferentes posibilidades, ¿verdad? Aquí. Este sí vamos a mantenerlo constante, R igual a 5. Vamos a ver. Le dije, vamos a copiar esto. ¿Sí? Vamos a copiar esta primera parte. Igual. Vamos a crear aquí nuestra página, nuestra siguiente línea. Vamos a poner aquí determinar si un punto está dentro de un círculo. De radio R. Entonces vamos a hacer ese. Aquí vamos a poner el punto X1, Y1 es el punto central. Vamos a adicionarle R igual, ¿verdad? Vamos a R igual a 5. Vamos a poner los puntos que teníamos acá. 2 y 4 y 3, 3. 2, 4, 3, 3 primero. Vamos a usar este punto. Y R igual a 5, calculamos entonces la distancia, ¿verdad? De X y de Y. Y calculamos la distancia entre esos dos puntos. Y ahora sí vamos a preguntarle entonces si la distancia
es mayor que R, entonces imprima que está afuera del círculo. Si no es así, vemos el else. Ven, el else tiene que ir en la misma sangría que el if. Ven. Print. Entonces, dentro del círculo. ¿Ven? De esta manera, entonces, aquí ya tenemos la entrada, que son estos valores, son la entrada. ¿Ven? Vamos a poner aquí entrada. Sí, vamos a ponerlo por partes. Vamos a poner aquí entrada de los datos. Aquí comienza el cálculo. Y luego acá tenemos ya la salida. La salida aquí también es condicional. Vamos a poner aquí una salida condicional que va a depender entonces de si está dentro o está afuera. Es por nombre nada más, pero nada, salida estaría bien, salida. Entonces, ya de esta manera podemos ver que si el punto está dentro, va a aparecer entonces distancia, esto va a ser falso, ¿verdad? Y se imprimiría esto. Si la distancia es menor que R, entonces se hace cierto esta cantidad que está aquí y por lo tanto entonces va a decir que está fuera. Vamos a ver si está dentro o está fuera. Está dentro del círculo con 3, 3, ¿verdad? Pero si le ponemos, por ejemplo, un valor de x2 mayor que por ejemplo, 8 y 5, 8 y 4, por ejemplo, entonces nos va a decir que está afuera del círculo. ¿Ven? Si le ponemos 2, 2, entonces nos va a decir que está dentro del círculo. ¿Ven? Entonces ahí de esa manera podemos determinar, por ejemplo, imagínense que están en una situación de dos partículas, una partícula aquí y hay otra partícula acá. Ups, partícula me salió fea. Vamos a hacer una partícula acá y ellas van a chocar. ¿Ven? Dos moléculas, por ejemplo. Van a chocar, hay que determinar en qué punto chocan. Entonces hay que ver si la distancia entre estos dos es igual entonces a R1 más R2. ¿Ven? Por ejemplo. Y así entonces podemos determinar o sea, usar esta misma fórmula para muchos casos. Ok. Vamos a repasarlo nuevamente. Entonces aquí tenemos la entrada de los datos. X1, Y1, X2, Y2. Y el valor de R. Luego entonces calculamos de X y de Y. Y luego entonces calculamos la distancia entre esos dos puntos. Y luego ya definimos si está dentro o está afuera del círculo, viendo esta operación lógica, que me dice que si la distancia es mayor que R, está afuera. Si lo contrario, está dentro. Bueno, para adicionar allí, entonces ya eso sí le va a quedar a ustedes. Ya tengo que salir. Pero vamos a ver este caso. Ahora vamos a ver si tenemos. Eso le queda ahí mismo en la tarea, pero lo hacen ahí mismo en la práctica. Tenemos dos círculos. ¿Verdad? Con su X1 y su X y Y1 aquí. Y tenemos otro círculo, este es radio R, vamos a llamarle R1. Y tenemos otro círculo con radio R2. Ponerlo aquí afuera. Entonces,
lo que van a determinar es los puntos, los X1 y X2 ustedes lo ponen. Para que estos dos se choquen, ¿verdad? Tienen que estar a una distancia menor que R1 más R2. ¿Ven? O sea, la distancia entre ellos, esta distancia de aquí a acá, tiene que ser menor de R1 y R2 para que puedan estar en contacto, ¿sí? Por ejemplo, si se da el caso de, vamos a ponerlo aquí nuevamente, este es R1 y acá tenemos a R2. ¿Ven? Entonces aquí tenemos R1 y esta es la distancia R2. ¿Ven? Entonces esta es la distancia R1 más R2. Para que lleguen a estar en contacto, tiene que ser menor que esta cantidad. ¿Ven? Menor o igual. Y hay choque. Si están lejos, esta distancia que está acá de aquí a acá es mayor que R1 más R2. ¿Ven que R1 es esto y R2 es esta cantidad de aquí? Esta distancia es mayor que R2 cuando están lejos. Cuando están en contacto, entonces van a ser menor o igual. A suponer que pueden penetrarse, ¿verdad? Vamos a suponer que es una nube, pueden entrar en contacto, no necesariamente es una bola, una esfera rígida, sino que pueden entrar en contacto y entonces y penetrar uno al otro. Por lo tanto, puede ser menor de R1 más R2. Esto es lo mismo, solamente que ahora tienen dos esferas, ¿verdad? Ustedes van a poner su X1, X2, digo, Y1 y su X2 y Y2. Y también ustedes van a inventar su R, ¿verdad? R1 y R2. Ya ustedes hacen el programa para calcular eso. Y lo ponen ahí mismo en la práctica, ¿verdad? Aquí mismo. Recuerden, para compartir solamente copien este enlace que está aquí arriba, ¿ven? Control C y lo llevan a su trabajo. Vamos a suponer que es Joana la que está haciendo el trabajo, está ahí primerita allí. Entonces, bueno, aquí yo creo que ya tiene algo. Vamos a ver. No tengo acceso ahí. Bueno. Voy a abrir eso para que haya acceso. Vamos a ver. El mío lo voy a compartir, pero lo voy a compartir al grupo, sí, pero ese no lo copien, ¿verdad? Entonces, yo voy a compartirlo con el grupo aquí. Vamos a ver. En realidad con solamente copiar, por ejemplo, control C, pero voy a compartirlo para que ustedes puedan entonces verlo. Vamos a ver aquí. Cambiar. Copiar vínculo. Aquí ustedes pueden, en el mío lo pueden leer, pero no lo van a poder editar, ¿sí? No le van a poder cambiar. Entonces, voy a copiar ese vínculo y lo voy a poner acá en el grupo, en la plataforma. Voy a ponerlo aquí para que ustedes lo vean, ¿verdad? Para que les quede allí. Recuerden, tienen que entrar con el email de la universidad. Si me están entrando con emails personales, entonces me van a aparecer que no tienen acceso. ¿Ven? Entonces aquí pueden abrir este archivo que estamos trabajando hoy. Bueno, vamos a dejarlo hasta ahí por hoy, muchachos, que yo tengo el consejo ya llevo 12 minutos de tardanza. Entonces, nos vemos el otro martes. Pues cualquier pregunta ahí me la pueden hacer por la plataforma. Hasta luego. Hasta luego, profe.